Oli, hace unas semanas les hablé de que iba a empezar a aprender alemán, ruso y chino a la vez y por ahora solo me han visto estudiar ruso. Entonces en este video no solo les voy a contar el por qué, sino que también hablaremos de cómo aprender distintos idiomas a la vez, aprovechando que en este momento lo hago. Hablemos primero de por qué yo quería aprender 3 idiomas difíciles a la vez y desde cero, y teniendo en cuenta que ya aprendo 4. Y quiero que lo aterrices a ti y a tu contexto. ¿Cuáles son esos idiomas que quieres aprender a la vez? ¿Por qué quieres aprender 2 o más idiomas a la vez? En mi caso, yo no me decidía, entonces como que hacer ese video fue el medio para decidir. Primero tenía el alemán, que lo he querido aprender hace mucho tiempo, y una de mis metas de este año era directamente poder ser capaz de hablar en alemán. El ruso también como que me había llamado la atención y tengo un libro, yo se los he mostrado 1.000.000 de veces. Y el chino me empezó a llamar la atención hace muy poco tiempo, pero como que me generó demasiada curiosidad. Entonces yo estuve mucho tiempo, pero les juro mucho tiempo, como diciendo, bueno, ¿qué? O sea, ¿voy a estudiar algo o no voy a estudiar nada? Y bueno, mi amigo Mario me dijo como, es que no todo es fluencia, como que no porque aprendas un idioma quiere decir que ya debas llevarlo a un nivel avanzado y fluente, pues. Entonces como que eso me inspiró mucho y dije, voy a tomar una decisión sin tomarla, o sea, me voy a liberar de esa carga emocional que me provocaba tomar una decisión y pensar como, no, debía haber empezado por otro idioma. Al decir que iba a estudiar los 3, como que me liberaba de esa presión autoimpuesta y un poco subconsciente. Estaba hablando muy enredado, perdón. Pero sí, siento que como que me liberaba de que si el día de mañana ya no me llamaba la atención el alemán, igual no tomé ninguna decisión, ¿sí me entienden? Entonces como que yo grabé ese video principalmente por eso, porque yo dije, voy a estudiar los 3, no importa cómo los vaya a estudiar, lo importante es que voy a empezar los 3 y voy a ir viendo con cuál me siento más cómoda, con cuál encuentro más recursos, con cuál me fluye más, y así no me vuelva fluente en los 3 de gol, voy a aprender cositas. Entonces esa es como mi metodología en este momento, aprender cositas, por lo menos con los idiomas alemán y chino, que pues no los he empezado como propiamente con una rutina de estudio, sino que empecé por el ruso. Y lo que les digo, como que yo tomé la decisión de estudiar los 3 y el ruso como que inconscientemente tomó el protagonismo. Empecé a tomar clases, empecé a consumir más contenido en ruso, bueno, todo el video anterior. Mi percepción de los idiomas tiene mucho que ver, yo creo, porque lo hago por diversión y porque me gusta. Y este tipo de decisiones ya la he tomado bastantes veces. ¿Por qué? Porque aprendo idioma. Yo me conozco bien en ese aspecto y sé las cosas que les voy a compartir hoy en este video. Pero por ejemplo, si tú no tienes mucha experiencia aprendiendo idiomas, empezaremos hablando de eso. ¿Qué tantos idiomas puedes aprender a la vez? Y yo te digo de una, lo que tú quieras hacer lo puedes lograr. Pero pues digamos como que en términos de estadísticas y bueno, y como lo más recomendable, si no tienes experiencia aprendiendo idiomas y aprendes un idioma a la vez, está súper bien, como que vas a lograr avanzar súper rápido, en comparación a que si estudias 2 a la vez, ahí ya es como, ok, cuidado, o sea, sí es posible, pero ten cuidado. Y si quieres aprender 3 a la vez, ahí ya te puedo decir, no te lo recomiendo. Si puedes, obviamente, pero si empiezas muchos idiomas de golpe van a pasar varias cosas. 1, te puedes desmotivar muy fácil, que ya hablaremos de la motivación. Y 2, hay más posibilidad para que los dejes. Hay más probabilidad de que te canses y los dejes. ¿Por qué? Porque no tienes esa rutina o ese hábito de aprender idiomas. Entonces sí, si bien yo en ese momento que hice ese video como que no tenía experiencia más allá de un medio aprendizaje del alfabeto cirílico y del alemán, sí tengo algo muy importante que es una rutina y el hábito de estudiar idiomas, como que ya estoy acostumbrada a ver cosas en otros idiomas. Entonces lo primero es que tengas ese hábito, por lo que antes de decirte cómo construir ese hábito, vamos a ver cuáles son los idiomas que quieres aprender a la vez. Empecemos por lo más común, los idiomas de la misma familia. Idiomas romances son italiano, francés, español, portugués, catalán, bueno, en fin. Que sean idiomas de la misma familia quiere decir que vienen como de una misma raíz, del latín. Entonces tiene tanto cosas buenas como cosas malas. En teoría, aprender idiomas de la misma familia de tu idioma nativo o de idiomas que ya sepas va a hacer que sea más fácil aprenderlos, porque sí, vas a tener vocabulario muy parecido y las estructuras gramaticales también son bien parecidas, entonces es simplemente como aprender las diferencias. Lo malo de aprender idiomas que son muy parecidos y sobre todo a la vez es que te puedes confundir demasiado, y ojo que confundirte es completamente normal. Las personas que hablan muchos idiomas siempre se confunden y se les pueden olvidar palabras en un idioma y recordarlas en otra, es normal, y a mí me pasa todo el tiempo, como que por ejemplo cuando empecé a aprender italiano yo mezclaba de
una el portugués o si estaba estudiando francés ese mismo día, como que mezclaba esas palabras o esas estructuras gramaticales en el italiano y pues era muy complicado. Hay muchas otras familias que pues ya depende como de la investigación que tú tengas con cada idioma. De los idiomas orientales sí tengo certeza de que si bien son parecidos entre sí, son de diferentes familias. Entonces, por ejemplo, sé que el mandarín y el japonés no son de la misma familia, por lo que puede que digas, uy, no, me va a confundir, son muy parecidos. A la vez, no tan. Y las estructuras vienen como de razones diferentes y de maneras diferentes. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? No empieces con dos idiomas romances a la vez o dos idiomas de la misma familia a la vez. Por ejemplo, si empiezas con portugués e italiano a la vez, o sea, sí, los puedes aprender, pero va a ralentizar mucho tu aprendizaje, va a ser mucho más lento. Y seguramente si hoy estás viendo este tema de gramática en un idioma y luego es ese mismo tema en el otro, puede que ahí como que empieces a mezclar ese tipo de cosas, y lo importante es que tengas una muy buena base y eso acompañado del hábito. Entonces, hábito y base como de conocimientos básicos del idioma. Vamos ahora a los idiomas que son diferentes. Entonces, por ejemplo, quiero aprender francés e inglés. Son de familias diferentes, entonces sí funciona. Te vas a confundir seguramente, porque en el cerebro nosotros no separamos como los idiomas por acá están las palabras de italiano, acá están las palabras de francés, acá están las de inglés, acá están las de... No, o sea, todo el cerebro lo junta. Tu cerebro unifica. ¿Qué puede pasar? Pros y cons. Pros, no te vas a confundir tanto en el sentido de estructuras gramaticales y vocabulario. En contra tenemos la complejidad. Entonces sí, seguramente te va a tomar mucho más tiempo entender, adaptarte al sistema de escritura, adaptarte a la estructura de las frases, a la estructura gramatical. Y por ejemplo, eso es lo que sucede con el alemán, el ruso y el chino. Y yo dije, vamos a estudiar idiomas que no se parecen en nada a la vez. Y otro factor súper importante es en qué nivel está cada idioma. Así en el marco común europeo, que es una medida pues de fluidez y de nivel en los idiomas bastante conocida. Yo tengo nivel avanzado, nativo, bueno, C1 y C2, tengo portugués, inglés y español, 3 idiomas ahí. Estos son idiomas que por más que deje de practicar no voy a olvidar. O sea, sí puedo obviamente olvidar y reducir mi capacidad de fluidez si los dejo de practicar, olvidar palabras, en fin, pero están tan integrados en mi vida que es imposible que yo los olvide a este punto. Y esa es como la meta pues que tengo con cada uno de los idiomas, como que sean parte de mi mente por siempre. En nivel intermedio, B1 o B2, tengo el italiano y el francés. Bueno, el italiano sí creo que lo tengo en un A2 más bien, pero bueno, los puse ahí. ¿Por qué es intermedio? Porque me puedo comunicar, no quizá tan fluido como quisiera, o quizá no tengo todo el vocabulario o el conocimiento que quisiera, pero miren que yo el francés lo tengo en este momento en un B1, B2, y el portugués ya lo tenía en un C1. Ya el portugués lo tenía en un nivel más avanzado, cosa de que cuando empecé a mejorar con el francés no me confundo con el portugués normalmente pues. Con el italiano por otro lado sí empecé teniendo francés en un A2, B1, como que lo había practicado ya, pero ahorita siento que estoy más avanzada con el francés obviamente. Y lo que pasó fue que yo dije, bueno, voy a dejar de estudiar francés para poderme concentrar en el italiano, y empecé a estudiar cosas básicas del italiano. ¿Qué pasa? Mi francés en este momento ya está mucho más fuerte, y si bien no está en un nivel avanzado, está mucho mejor. Cosa de que si empiezo con el italiano desde un A1, A2, que pues más o menos tengo el italiano en un A2, es mucho más sustentable. Y bueno, en A1 o en A0 tengo el chino, el ruso y el alemán. El alemán, como les digo, ya tengo experiencia aprendiéndolo, pero en este momento no lo estoy aprendiendo activamente. El chino no tengo absolutamente nada de experiencia, sé decir ni hao y ya, y ni siquiera sé si lo digo bien. Y el ruso, estoy tomando clases, ya llevo un mes de clases yo creo, y como pudieron ver en el video anterior, estoy integrándola a mi rutina diaria. Y todo esto me lleva a ¿qué? A que debes tener por lo menos un mes o un par de meses de diferencia de cuando empiezas un idioma, de cuando empiezas cada idioma. Yo me acuerdo que el francés lo comencé cuando ya llevaba varios meses estudiando portugués. Por ahí llevaba 3 meses estudiando portugués y dije, bueno, voy a empezar con el francés. Y es que el portugués ya estaba integrado a mi vida. Y el italiano, evidentemente, fue mucho tiempo después. El italiano lo empecé a aprender hasta ahorita este año, y el francés lo había empezado en 2020. Ahora,
La situación con estos 3 idiomas particularmente es, empecé con el ruso porque fue como el que más tuve a la mano, como que lo que les digo, empecé las clases y de hecho también tuve un par de clases de alemán, pero pues decidí seguir únicamente con las de ruso y estoy esperando a ver cómo el ruso se adapta a mi vida, a mi rutina, a mi mente, porque también es otro sistema de escritura muy diferente. Para empezar con el siguiente, entonces no sé si ahí ya seguiría el alemán o el chino, pero el punto es que estoy siguiendo mi corazón y mi intuición, estoy fluyendo. Lo que les digo, ya llevo un mes aprendiendo ruso y estoy en este momento en el que me autoevalúo y eso es algo de lo que yo siempre les hablo cuando se trata de aprender idiomas autodidacta. Es muy importante que tú te hagas preguntas a ti mismo como de, ok, ¿cómo voy con este idioma? ¿Me siento bien? ¿Siento que estoy entendiendo las cosas? ¿Siento que lo estoy integrando a mi vida? ¿Siento que mi rutina se está adaptando a él? ¿Qué tanto he progresado? ¿Qué obstáculos he tenido? Por ejemplo, con el ruso, ustedes saben, tuve obstáculos de motivación, como que solo me estaba fiando en las clases, ahí lo superé y bueno, en fin. Y eso fue como a las 2 semanas de haber empezado a aprender ruso, entonces dije, bueno, al mes no voy a empezar a estudiar ya el siguiente idioma, sea alemán o chino, pero voy a esperar otras 2 semanas para cumplir otro mes y ahí me vuelvo a autoevaluar. Lo que les digo, ustedes tienen que evaluar su progreso, sus obstáculos que han tenido y cómo te sientes con el idioma, cómo sientes que se ha adaptado a tu rutina. Si sientes que estás avanzando, que estás logrando cosas, empieza con el otro, pero no da que tú empieces como con otro cuando aún no te has adaptado o no te sientes pues lo suficientemente cómodo con el que ya estás estudiando. Listo, bueno, siento que todo esto es como lo más básico que tengo que explicar antes de pasar a lo que seguramente mucha gente viene, que es la rutina y cómo crear el hábito, cómo organizarse, porque ustedes saben que yo soy bien organizada y que me encanta la productividad y que soy así como loca y les contaré mi experiencia así tal cual desde el principio. Sabemos que para construir un hábito es necesario que tengas una motivación, por eso siempre empiezo desde ahí y empecé y de las primeras preguntas que les hice fue esa, como ok, ¿cuáles idiomas quieres aprender y por qué? Eso es muy importante que lo sepas. Yo estaba demasiado motivada en ese video del ruso, alemán y el chino, de verdad yo grabé ese video y salí contenta, me había comprado mis cuadernos, yo dije sí, vamos a aprender los 3 idiomas, pero yo a pesar de toda esa motivación me frené y yo dije bueno, vamos a empezar haciendo una sola cosa, porque si empezaba a hacer 3 cosas a la vez no iba a ser sustentable con el tiempo. La motivación es esa gasolina, siempre la describo así, es una gasolina que te ayuda a arrancar, pero para que sea sustentable tiene que existir el hábito y un hábito se construye de cosas muy chiquitas. No estudies 3 horas al día para empezar, o sea, no es nada sustentable. Te vas a cansar, tu cerebro se va a cansar, tú te vas a cansar físicamente y seguramente esa motivación que tenías tan a flor de piel se va a esfumar. Acá estoy leyendo en mis notas que puse te vas a tostar. Y sí, lo que yo hice con el ruso fue empezar con clases. Ya a las 2 semanas me di cuenta como, ok, este solo hábito de las clases no me está funcionando pues para seguir aprendiendo ruso y sentir que estoy avanzando verdaderamente. Entonces, ¿qué hago con mi plan? Lo ajusto. Entonces, ¿qué voy a hacer en mis días de no clase? Y más a fondo está en el último video, pero pues empecé a ¿qué? A escuchar música, a hacer otras actividades, a por ejemplo hacer yoga con ruso, con un tutorial en ruso, a repasar mis apuntes, a tener inmersión. Todo esto es un proceso y requiere que te hagas preguntas. Por eso siento que el video anterior como que tiene mucha información valiosa sobre eso, sobre bueno, si tú te estás estancando en un idioma, como que tenías mucha motivación y ya no, pues ¿qué pasa? Vamos a revisar, vamos a hacernos preguntas para autoevaluarnos, para descubrir cuál es la motivación real, para descubrir cuál es mi meta real, a dónde quiero llegar con este idioma y en fin. Entonces sí, ahorita con el ruso lo que les dije, como que me evalúo y digo, ok, voy a esperar un poco, voy a hacer otros 15 días de estudio, voy a seguir adaptándome a la rutina y tal vez a finales de este mes ya puedo empezar con otro idioma. Y ojo, porque es que también tiene mucho que ver tu rutina. Tu rutina es algo que puede cambiar en cualquier momento. Si te mudas, si empiezas a estudiar, si tienes un ascenso en el trabajo o si entras a trabajar, son cosas que tenemos que tener en cuenta también, que no sabemos el futuro, pero por eso es que no vamos a ponernos una meta tan a largo plazo de voy a estudiar ruso los próximos 3 años de mi vida junto con el alemán y el chino todos los días. O sea, no, tiene que ser algo más específico y más a corto plazo para que sea más achievable, más cumplible. Es que esa palabra cumplible no alcanzable es la palabra ideal. Siento que es como comenzar, mira, empieza con 15 minutos al día, dedícale 15 minutos al día.
de verdad. Por ejemplo, las personas que usan apps, que está súper bien. Eso te ayuda a crear el hábito. Pero después de que ya estés acostumbrado, como que ya todos los días estés haciendo eso, empieza a añadir otro hábito nuevo. O empieza a dedicarle más tiempo. Entonces de 15 minutos, la segunda semana vamos a empezar a hacer 20 minutos, después 25, después 30, después poco a poco hasta llegar a una hora. Pero mira, no vayas a hacer más de una hora en un solo día de estudio activo. Y estudio activo me refiero a que, o sea, sí puedes escuchar música de fondo, puedes ver redes sociales con tu algoritmo entrenado a que te salga contenido de ese idioma, puedes ver películas, pero eso no necesariamente siempre va a ser estudio activo. Estudio activo es sentarte a estudiar, o si ves una película, estar anotando las palabras, eso es estudio activo. Entonces, ¿cuándo estudiar? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo hago mi horario? Tenemos dos opciones principales, diría yo. Cuando yo empecé a aprender francés ya estudiaba portugués y lo que hice fue simplemente poner día de por medio. Entonces, lunes portugués, martes francés, miércoles portugués, jueves francés. Eso es una muy buena opción para tu segundo y tercer idioma, o tercer y cuarto idioma si el segundo ya lo tienes bien dominado. Cuando estudias dos idiomas es una excelente opción. Pero yo hace aproximadamente 1 o 2 años, no me acuerdo, hice un experimento de cada día voy a estudiar un idioma diferente, o sea, cada día de la semana, o sea, al final del mes estudiaba 4 días cada idioma. Y obviamente eso no dio, o sea, el video fue un fracaso en el sentido de que descubrí que no era útil, no era sustentable y el video dura 2 partes. Y les hablo de eso, de que no, o sea, no me siento motivada, no siento que esté avanzando, no quiero estudiar hoy, en fin. Y en esa época tenía un trabajo de tiempo completo. Así que la segunda opción, que es la que yo uso actualmente, es estudiar todos los idiomas en el mismo día, solo que se estudian de formas diferentes. ¿Se acuerdan de lo de los niveles? El portugués y el inglés, yo siempre les digo, no hago nada. O sea, simplemente ellos llegan a mí. Como que yo practico por inercia, porque ya están muy integrados en mi vida. Para el francés, que lo estoy mejorando bastante, sí estoy haciendo otro tipo de actividades de estudio activo. Con mucha práctica, estoy tomando clases, estoy leyéndome un libro y ya, yo creo que ya. También veo muchos videos, escucho podcasts, bueno, como que lo que voy sintiendo lo hago. Porque también estoy trabajando en unirlo a mi rutina diaria de ahora. El italiano también estoy tomando clases y aún no lo he podido como añadir a mi rutina, pero puedo hacer muchas cosas como música, yoga, películas, journaling, leer, en fin. La idea es que las actividades sean variadas. Yo no voy a hacer lo mismo que hago en francés para el italiano porque me va a confundir, y también porque cada idioma tiene necesidades diferentes, están en niveles diferentes. Y en el ruso estoy tomando clases y también pues estoy repasando el material, estoy haciendo las tareas fuera de clase y lo que les mostré en el video pasado. La idea es que conforme vas aprendiendo los idiomas, ellos se vayan adaptando a tu vida y hagas mucha inmersión. En francés ahorita hablo sola en francés casi que todo el día. Y todo este tema de inmersión lo tengo como muy fresquito por todo esto del francés, porque recientemente me obsesioné mucho con el francés y me siento obsesionada con el francés. Es un tema muy extenso de la inmersión, así que cuéntenme si les gustaría ver un video de eso. Y bueno, si quieren ver un día conmigo estudiando diferentes idiomas, haciéndolo de maneras diferentes, vayan a ver el day blog que hice en inglés, así practican de paso inglés, porque es básicamente mi rutina de un día que hice diferentes cosas, pero estudié los idiomas de maneras también diferentes. Fue básicamente una rutina políglota. Dale click a donde esté saliendo el video y pues ya, lo miras. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden seguirme en Instagram, comentar si les gustó. Obviamente si ven otro video me ayuda un montón para el algoritmo y así YouTube les va a seguir recomendando mis videos y podré seguir haciendo videos así de seguido. Y si tienen alguna pregunta, coméntenme también. Como diría en ruso, paca paca. Estoy como un poco incómoda, ¿sí? Yo no sé esta decisión artística de la directora de este video, ¿cuál fue?